siempre digno. Well, praise the Lord. Gloria a Dios. It was so good to be in the worship time with you. Fue muy bueno estar con ustedes en este tiempo de alabanza. Though I didn't understand every word in the songs, Aunque no entendí todas las palabras de las canciones, I understood your heart to pero bless Him. yo entendí su corazón para bendecir al Señor. And I enjoyed the rhythm. Y me gocé con el ritmo. Praise the Lord. Gloria al Señor. Well, I want to continue today with you from last night Yo quiero continuar con el tema de anoche on keeping the fire of God. en cuanto a mantener vivo el fuego de Dios. So, Father, as we come again together to learn, Señor, que cuando nos estamos reuniendo hoy otra vez para aprender, we want to tell you that we are a hungry people, queremos decirte que nosotros somos una gente muy hambrienta. hungry for more of you, Lord, Queremos más de ti, hungry Señor. for more of your word, Hambre de tu palabra. and hungry for the power of your Spirit Tenemos hambre por el poder de tu To Espíritu para que nos and change our llene lives. y cambie nuestras vidas. So, Lord, as we come to hear your word, Señor, y ahora que vamos a escuchar tu palabra, we ask that you give us ears to hear te pedimos que tú nos des oídos que escuchan and soft hearts that y would receive corazones blandos que van a estar recibiendo all that you would say. todo lo que tú tienes que decirnos. In Jesus' En el name. nombre de Jesús. Well, I want to talk to you about a difficult subject. Yo voy a hablarles de un tema muy difícil. Now, I have been known in many places as an evangelist. En muchos lugares me conocen a mí como un evangelista. Of course, I was for many years a Foursquare pastor. Yo por muchos años pues también fui pastor cuadrangular. But sometimes I like to just slow down a little bit and teach some things out of the Bible. Pero a veces como que quiero ir más lento y enseñar cosas de la Biblia. I enjoy teaching the Bible. Yo me gozo enseñando I la just don't Biblia. get to do it that often. Solo que no tengo tantas oportunidades. But this morning and in the morning sessions, I'd like to do that. Pero en las sesiones de la mañana voy a hacer esto. Now, as a Foursquare pastor Como un pastor cuadrangular in the United en States, los Estados Unidos, there is a requirement hay un requisito. when you apply to have a Foursquare license. Cuando usted aplica para obtener la licencia cuadrangular, You are asked a question. ahí le hacen una pregunta. The question is this: Y la pregunta es esta. do you speak with other tongues? ¿Habla usted en otras lenguas? Now, it used to be a very strong requirement, Y eso era en un entonces un requerimiento muy fuerte. but through the years, Pero a través de los años, people got a little softer with la that. gente se volvió más blanda con eso. And so they said, oh, that's Y okay. entonces dicen, está bien. But nevertheless, Pero como sea, as a Foursquare pastor, como un pastor cuadrangular, that was a requirement. eso era un requerimiento. Now, I was just looking over an interview for a new missionary. Ahora, yo estaba revisando una entrevista para un misionero nuevo. And it's the same on the missionary Y application. es igual en la aplicación para ser misionero. And this future missionary said, no, I do not. Y este misionero futuro dijo que no hablaba en lenguas. And then he had to go before a board. Entonces missions después board, tenía que presentarse a un comité for an interview. para tener una entrevista. Now, they said about this man, Entonces decían de este hombre, you have a good history of working in the usted church. tiene una buena historia del trabajo en la iglesia. We can see that you're a Bible teacher. Vemos que usted es un maestro de la Biblia. We believe you're called of God. Creemos que usted está llamado por Dios. But the missions interview board Pero el comité de entrevista said to him this: le dijo esto. we're going to let this go for now, Y le dijeron, vamos a dejar esto a un lado, por ahora. but we highly Pero altamente recommend le recomendamos that you work very hard que usted trabaje muy fuerte towards seeking after that gift. para buscar ese don. As a Foursquare minister, Como un ministro cuadrangular, we believe nosotros creemos that part of the gifts of the que Spirit, parte de los dones del Espíritu, that one gift would be that you would speak with other uno de tongues. los dones que usted hable en otras lenguas. Now, I have to tell you, Debo decirles, this is a very controversial
subject. Esto es un tema muy controversial. It's one that people don't like to talk about. La gente no le gusta hablar de esto. It's interesting because out of all the gifts of the Spirit, Es interesante porque de todos los dones del Espíritu it's the one that pastors and leaders fight about all the es time. el don por el cual los pastores y líderes pelean. It's divided the church in Está many ways. dividiendo la iglesia de diferentes maneras. I mean, sometimes when pastors get together, Cuando a veces pastores se From unen, other reúnen de denominations. diferentes denominaciones, oh, they all agree, yes, Jesus is Savior and todos Lord. están de acuerdo que Jesús es el Salvador y el Señor, The blood of Jesus covers our sins. que la sangre de Cristo cubre nuestros pecados We all may get to heaven y together, todos vamos a ir juntos al cielo. but as soon as that subject comes Pero up, tan pronto ese tema de las lenguas aparece, speaking with other tongues, hablar en otras lenguas, oh, they start getting upset. ahí todos se enojan. Because some just very strongly say, I don't believe that. Porque hay gente que muy fuertemente dice, no lo creo. I remember when I was still a teenage, Yo recuerdo cuando todavía era adolescente, I was in Bible school, yo estaba en el instituto bíblico, as I told you last night, como and les dije anoche, when the Holy Spirit filled me. cuando el Espíritu Santo me llenó. Now, I want to give you my history. Ahora les voy a dar un poco de mi historia. I grew up in a very difficult home. Yo crecí en un hogar muy complicado. My parents divorced when I was just a small boy. Mis padres se divorciaron cuando yo era todavía un niño. My mother took off Mi madre se fue with a man who drives the big trucks. con un hombre que maneja una tractomula. And my father became very, very depressed. Y mi padre llegó a ser un hombre muy deprimido. So he got a big bottle of alcohol, Entonces él se conseguía una botella grande de alcohol and he never let it run dry. y él nunca dejó que eso se secara. When I was 15 years old, Y cuando yo tuve 15 años, he left, él se fue and I was on my own y yo estaba solo to take care of myself. y tenía que cuidarme a mí mismo. And so things were difficult. Entonces las cosas fueron muy difíciles, But there was another man pero había otro hombre who felt compassion for me. que sintió compasión por mí And he tried to help me all the y time. él trató de ayudarme todo el tiempo. When I was a little older, I needed a car. Cuando yo tenía un poco más de años, entonces tenía un carro He helped get me a car. y él me ayudó a conseguir el He used to auto. meet with me and teach me and talk to Él me. se reunía conmigo y me enseñaba. He was always telling me to serve the Lord and Y to él do what's siempre me right. decía que yo debía servir al Señor. So now I grew up, Entonces yo crecí. as a child, I used to go to the Methodist church. Yo como niño iba a una iglesia metodista And they had never told me about the Holy Spirit. y ellos nunca me hablaron del Espíritu Santo. They were good to me. Eran buena gente conmigo. They helped me come to know Jesus. Ellos me ayudaron a conocer a Jesús. They used to send me to the church camps and the Ellos schools. me enviaban a los retiros y también a las escuelas. And because I was poor, they would pay for those Y things. como yo era pobre, entonces ellos pagaban por eso. But I'd never heard about the Holy Spirit. Pero yo nunca había escuchado del Espíritu Santo. Well, then when I was 16 years Entonces old, cuando llegué a los 16 años, I went into the Foursquare Church. yo llegué a la iglesia cuadrangular. It was actually quite a funny story. De hecho, fue una historia muy chistosa. When I was a teenager, I liked to play the guitars. Cuando era adolescente me gustaba tocar la guitarra. And I liked to play the bass guitar. Y también me gusta tocar la guitarra, el bajo. So one day I was playing with another guitar player, Entonces un día estaba tocando con otro guitarrista and it was quite cold that night. y esa noche estaba bien fría. So after we were finished playing, Entonces cuando terminamos tocando, we stepped outside, salimos afuera and it was kind of cold. y estaba So como frío. he reached into his coat, Él metió la mano en su chaqueta and he pulled out this bottle of whiskey or y alcohol. sacó esta botella de whisky o alcohol. And so he said, "Here, you want some?" Y me preguntó y dijo, ¿aquí quiere algo? And I said, "Oh, no, no, no." Y yo le dije, no, 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 I said, "I'm a Christian." yo soy un cristiano. And he said, "Oh, no." Y él dijo, oh, no, He said, "I'm a Christian yo too." también soy un cristiano. And so he said, "Where do you go to church?" Y entonces me dijo, ¿a dónde va la iglesia? I said, "Well, I go to the Methodist church Y when I can." entonces, pues yo voy a la iglesia metodista. And he said, "Oh, well, this Sunday you need to come to my Y church." entonces dijo, este domingo, ¿por qué no viene a mi iglesia? His church was the Foursquare Y church. su iglesia era la iglesia cuadrangular. But I went to his church, Pero yo fui a su iglesia. and I looked and I saw drums and Y yo- guitars and
Y keyboards, yo vi ahí que había batería y guitarras y el teclado and the saxophone. y el saxófono. And so I was so Y excited entonces yo estaba muy emocionado because when I was in the Methodist church, porque cuando yo estaba en la iglesia metodista they only played an organ. That's solo it. tocaban el órgano. So because I was a guitar Y player, como yo era alguien que tocaba la and I guitarra saw that and heard the music, y yo vi todo eso y yo escuchaba la música I said the Foursquare Church is for me, y yo dije la iglesia cuadrangular es para mí, minus the whiskey. menos el whisky. Well, so I was, as I got going to the church, Y entonces cuando comencé a ir a la iglesia, then I entered into Bible school. yo entré al instituto bíblico después Then I heard about the Holy y Spirit, después escuché del Espíritu Santo and then the Spirit filled me. y el Espíritu me llenó. So I went to that man who was like a father to me. Y fui entonces a donde este hombre que era como un padre para And we mí. used to meet about once a month, Y como nosotros nos reuníamos así cada mes una vez. and he would more or less say, son, how are you? How are Y you él doing? me saludaba y me decía, hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo Are you serving the Lord? Are ¿Usted you doing está what's right? sirviendo al Señor? ¿Estás haciendo lo And I correcto? said, yes, everything's great. Y yo le dije, sí, todo And está I bien. said, but I have to tell you about something. Pero yo le dije, te tengo que contar una cosa. It's so exciting. Es algo muy emocionante. And he said to me, I want to hear about it. Y entonces él me dijo, yo quiero oírlo. I said, my life's been Y changed. yo le dije, mi vida ha cambiado. And he said, where? Y dijo, ¿dónde? I said, my life was changed at church. Y pues mi vida cambió en la iglesia. He said, that's wonderful Y él news. dijo, esas son nuevas He said, buenas. what happened? Y él me preguntó, ¿qué pasó? I said, I heard about the Holy Es que Spirit. yo escuché del Espíritu Santo. And he said, yes. Y él dijo, sí. Then what happened? ¿Y después qué pasó? I said, the Holy Spirit came on me. Pues el Espíritu Santo vino sobre mí. And he said, then what happened? ¿Y después qué pasó? Me preguntó. And I said, I began to speak in this other Y yo language. comencé a hablar en esa otra lengua. Then all of a sudden his face changed. Y de repente su rostro cambia. And he looked at me. Y me mira. He said, you didn't get the Holy Y él Spirit. me dijo, usted no ha recibido el Espíritu He Santo. said, you got the devil. Usted recibió el demonio. He said, the devil's in you. El demonio está ahora en usted. I said, no, it's the Y le Holy dije, Spirit. no, es And el he goes, Espíritu "No, no, Santo. no." No, dijo. I won't accept that. Yo no voy a aceptar He eso. says, you got the devil. Usted tiene el diablo. You need to get away from that. Usted tiene que salir de eso. And I said, but I feel so changed. Pero yo me siento tan cambiado. I feel so good. Yo me siento tan bien. How can it be the devil? ¿Cómo puede ser eso el diablo? And then his daughter came in. Entonces su hija entra. And she said the same thing. She says, Papa, Y ella viene y dice lo mismo. Y dice, papá, if it was the devil, he wouldn't be happy. si eso hubiera sido el diablo, entonces él no estaría feliz. Leave him alone. Déjelo solo. And instead, his face changed. Y su rostro cambia. And he kept getting more angry with Y él me. se pone más enojado. So then he says, let me hear it. Y entonces él dice, déjeme oírlo. And I was just a teenage boy. Yo era apenas un adolescente. So I went, okay, this is what I do. Entonces yo dije, está bien, esto es lo que hago. And his daughter said, see, Daddy, isn't it beautiful? Y entonces la hija dice, no ve papá, eso suena muy bonito. He went, no, Y él it dice, sounds no, like the devil. eso suena como el diablo. Wow. My heart was broken. Mi corazón estuvo quebrantado. As the man then rejected me. Porque el hombre entonces me rechazó. He never talked to me again after Él that. nunca volvió a hablarme. And what was sad, Y lo que fue triste, I never got to speak to him again yo no pude hablarle otra vez. because in 2 months, Porque en 2 meses, he was dead. él estaba muerto. Cancer got his body and he just died. just like Cáncer that. atacó su cuerpo y se fue rápidamente. Now, I'm not saying that's why, Y yo no digo que esa haya sido la razón. but what I'm saying is I could not believe Pero lo que yo quiero decir es que no podía creer how that gift que ese don caused so much difficulty cause tantas dificultades. with someone who said they loved Jesus. Cuando alguien dice que ama a Jesús. So I want to talk to you today about the reasons why we as Foursquare Y hoy yo les quiero hablar las razones por qué nosotros como cuadrangulares believe these things, creemos en estas cosas and also y también the arguments. los argumentos. The first argument is this. El primer argumento es este. They say it's not for today.
Dicen que no es para hoy. That gift doesn't take place today Dicen que ese don ya no es para hoy. because they cannot deny what happened in Acts chapter 2. Porque ellos no pueden negar lo que ocurrió en Hechos capítulo 2. So they say it died, it Y went dicen- out when the apostles died. Ellos dicen que eso murió cuando los apóstoles murieron. My problem is, Mi problema es, the Bible never says it was only for the time of the la apostles. Biblia nunca dice que solo fue para esos días del comienzo. Secondly, Segundo, what about all those that the apostles prayed for? ¿y qué de aquellos por los cuales los apóstoles oraron? Remember, they went always around praying Ustedes for people to recuerdan receive que the baptism of the ellos Spirit. viajaban por todo lado y oraban para que la gente recibiera el bautismo con el Espíritu Santo. Remember the Apostle Paul, the first Usted thing re- he would say is, did you receive the Holy Usted Spirit? recuerda al apóstol Pablo que lo primero que él preguntaba era, ¿recibió usted el Espíritu Santo? So did it die when they died? Entonces, ¿murió todo eso cuando ellos murieron? Well, they must have prayed for others and they received as Pero well. ellos seguramente oraron por otros y también recibieron. The truth is, if you study church history, La verdad es que cuando usted estudia la historia de la iglesia, it was all the way through the first few centuries eso se vio durante todos los primeros siglos, until then the Roman Emperor Constantine hasta que Constantino, el emperador took romano, away the persecution of the church, quitó la persecución a la iglesia, and then when people were relaxed, y cuando la gente se relajó, and it was popular then to be a y Christian cuando era famoso ser cristiano, instead of being persecuted, y en vez de ser perseguido, then you started hearing less and less about that. entonces se comenzó a oír menos y menos sobre ese tema. Well, the other argument is they Otro say, argumento es, well, the Apostle Paul said, not all speak in tongues. el apóstol Pablo dice que no todos hablan en lenguas. Well, that's true. Eso es verdad. That's true today. Eso es verdad hoy. I could say not all Christians speak in tongues. Yo puedo decir que no todos los cristianos oran en lenguas. He did not say not all can. He says Él no not all dijo don't. no todos pueden, sino él dijo no todos lo hacen. You see, some people say, well, the Apostle Paul said not all do, so why should we? Entonces algunos dicen no, pues el apóstol Pablo dijo no todos hablan, así que entonces ¿por qué lo tiene que hacer? But the same Apostle Paul Pero el mismo apóstol Pablo dice do not forbid no prohíban speaking in tongues. hablar en lenguas. He says, now everything should be done decently and in order, Ahora, él dice todo debe ser hecho decentemente y en orden, but he says, do not forbid it. pero él dice no lo prohíban. The same Apostle Paul El mismo apóstol Pablo said, I speak with tongues y more él- than all of you. Yo hablo en lenguas más que todos ustedes. So now, if it's not important, Entonces, si eso no es importante, or some say, well, it's the least of all gifts, o si se maybe, dice que ese es el don más, el menor de todos, that may be true, yes. eso puede ser verdad. But why would the Apostle Paul, Pero entonces, ¿por qué el apóstol Pablo, who had more knowledge, que tenía más who had conocimiento, more spiritual que understanding, tenía más entendimiento Why espiritual, would he say, ¿por qué dijo él, I speak in tongues more than all of yo you? hablo más en lenguas que todos ustedes? If it's not needed, Si no se necesita, if it's so little, si eso es algo tan pequeño, why would Paul say, I do it more than all of you? entonces, ¿por qué dice Pablo que él lo hace más que todo el resto Very de la interesting. gente? Muy interesante. The other argument is, El otro argumento es, and this is mostly from Americans, y esto es mayormente en los Estados Unidos, because, Americans, they only know one language, like me. ustedes saben que los americanos solamente hablan un lenguaje, como yo. Actually, I speak Indonesian as well. Bueno, yo también hablo indonesio. But most Americans, they say, oh, that couldn't be a language. Y entonces muchos de los americanos dicen, no, eso no puede ser un lenguaje. Listen to that. It doesn't sound make Ni any oiga sense to eso me. no suena como un lenguaje. But I've been all over the world. Pero yo he viajado por todo el mundo. I tell people when they say that, I say, you ought to listen to the people speak in Fiji. Y yo le digo a la gente, usted tiene que escuchar hablar a la gente en Fiji. You'd be convinced, oh, that couldn't be a language. Usted estaría convencido, eso no es un lenguaje. Or even when I've heard some Vietnamese O cuando yo- villages and the language they speak O there. cuando yo oigo el vietnamés y otros lenguajes por allá. Then they say, well, in the time of the apostles, it was a language people understood. Y bueno, algunos dicen, bueno, en el tiempo del apóstol Pablo era un lenguaje que alguna gente entendía. Absolutely. Absolutamente. The apostle Paul said, El apóstol Pablo dijo, I speak with the tongues of both men and el angels. apóstol Pablo dice, yo hablo en lenguaje de hombres y de ángeles.
There's nothing wrong. You may be speaking with the gift of tongues, and it's a language Usted from puede someone. hablar en el lenguaje espiritual y es un lenguaje humano. I had a dear missionary that I knew. Yo tenía un misionero muy amado, It was a woman who was a missionary in Africa for many years. una mujer que estuvo de misionera en África por muchos años. And she tells the story. Y ella dice, cuenta la She historia. was deep in a dark part of Africa, Ella estaba en un lugar muy allá profundo, oscuro en África, in an area where no other missionaries had really been. donde misioneros nunca habían llegado. And she knew the language, Ella conocía el lenguaje and she was ministering to the children. y ella estaba ministrándole a los niños. And she was telling the children about the Holy Y Spirit. ella le estaba hablando a los niños del Espíritu Santo. This was a Foursquare missionary. Esto era una misionera cuadrangular. And she came to one of the little girls, and the little girl said, I want that. Y llegó a donde una de las pequeñas chicas y ella dijo, yo quiero eso. So she says, okay, honey, and she started to pray for her. Y entonces ella dijo, está bien, y la misionera comenzó a orar por la The girl chica. was 7 years old. La chica tenía 7 años. She said as soon as she started praying for her, Y tan pronto la misionera comenzó a orar por ella, the little girl started praising God, esta chica comenzó a alabar a Dios. singing songs to God. Y comenzó a cantar canciones al Señor. But she said she was singing and speaking to God in perfect English. Pero ella, dice la misionera, estaba hablándole a Dios en inglés perfecto. Now this little girl, Ahora, esta chica she'd pequeña never heard English before. nunca había escuchado inglés. No one had ever been to her village Nunca nadie había ido a esa that aldea. spoke English. Y ella estaba hablando inglés. And now she was praising God in English. Y ahora estaba alabando a Dios en inglés. And there's many kinds of accents in English. Y hay muchos acentos en inglés. But this woman said she was praising God with an American accent. in Pero English. esta misionera dice que esta chica estaba adorando a Dios con inglés americano. There was another man, he was a soldier Otro hombre que era un soldado stationed in Japan. y él estaba estacionado en Japón. While he was in Japan, Mientras estaba en Japón, he met a Japanese woman él conoció a una mujer japonesa and he got married. y se casó con ella. Well, the man then came back from Japan, came back to America, Entonces el hombre regresó a los Estados Unidos and he started going to church. y comenzó a ir a la iglesia. And his wife was a Buddhist. Y su esposa era una budista. And she didn't really understand Christianity. Ella en realidad no entendía el cristianismo, But because she loved her husband pero porque ella amaba a su esposo and she felt she needed to honor her husband, y porque sentía que tenía que honrar al She went to esposo, church with him every ella Sunday. iba todos los domingos a la iglesia con él. well, one Sunday they're in church and there was an altar call. Y estaban un domingo en la iglesia y había un llamado al altar. And her husband went to the front. Y el esposo se acerca al And he frente. is lifting his hands and Y he él was está praying. levantando las manos y orando. And she thought, Y ella I should pensó, honor my husband yo debo honrar a mi esposo and I should go with him. y yo debo ir con él. So while she's standing there in the front with Y him, cuando ella estaba parada ahí con él en el frente, another man is at the altar and he lifts otro his hand. hombre está en el altar y está levantando las manos. And he begins to pray in the Y spirit. él comienza a orar en el espíritu. But now the woman hears Pero ahora esta mujer escucha not him speaking in tongues. no hablar a él en lenguas, She hears ella escucha the language from the village that she grew up in. el lenguaje de la aldea donde ella creció. And so it got her attention. Entonces ella pues ahora estaba just muy looking atenta at the man, though y, his eyes were closed y and he was praying. miraba a este hombre y este hombre tenía los ojos cerrados. Then she heard these words Y ella escuchó ahí estas palabras from the language of the village she grew up en in. la lengua de la aldea donde ella había crecido. And the words were this. Y las palabras fueron estas. You have tried Buddha. Usted ha tratado a Buda. You have tried Zen. Usted ha tratado a Zen. Why don't you try me? ¿Por qué no tratas conmigo? My name is Jesus Mi Christ. nombre es Jesucristo. And she went, wow, Y ella pues estaba there asombrada. must be something to this. Aquí debe haber algo real. So you never know what may come. Entonces usted nunca sabe qué es lo que va a venir. And we can't just throw those things away. Y usted no puede votar esas cosas. One of our greatest Foursquare missionaries Uno de nuestros misioneros más grandes cuadrangulares, is a woman una mujer,
by the name of Evelyn Thompson. Nombre Evelyn Thompson. Some of you may have seen there's some Foursquare books about her. Algunos posiblemente conocen algunos libros de ella. They say out of all the Foursquare missionaries, Se dice que de todos los misioneros cuadrangulares, no one has walked in such great signs and wonders nadie ha caminado viviendo tantas señales y milagros like Sister Evelyn Thompson. como esta hermana Evelyn Thompson. Great miracles and healing, Grandes milagros y sanidades, and much of the work in the Philippines y mucha de la obra en las Filipinas was started through her. fue comenzada a través de ella. And she didn't go until she was older. Y ella no llegó al campo misionero hasta tener ya una edad avanzada. They tried to stop her from going to the mission field Estaban tratándole de parar para que no fuera al campo because she misionero. was 45 Porque tenía 45 años and her husband was over 60, y su esposo tenía más de 60. and they said going to the Philippines will be too difficult for Y you. les decían, va a ser muy difícil para usted ir a las Filipinas. But she went, Pero ella fue and great miracles came. y milagros ocurrieron. But she told the story Pero ella cuenta la historia. how once she was going to an area, Cuando ella estaba viajando hacia una área and there by the road y ahí en el camino was a witch. había una bruja. And I believe she said it was in an area where some people still even ate each other like Y cannibals. creo que ella contaba que todavía era una área donde se comían mutuamente. Very difficult place. Caníbales, un lugar muy difícil. So this witch is there and stops her, Entonces aquí está esta bruja y la para. and she didn't know what to say to her. Y ella no sabía qué decirle a ella. She didn't understand the language No entendía el lenguaje de esta mujer, that the woman spoke. de la mujer y sí, el lenguaje She que said hablaba. then the first thought that came into her mind, Entonces el primer pensamiento que vino a la mente de la because she misionera, didn't even know how to pray. porque ella no sabía ni cómo orar. She first started praying the way she knew, Ella primero comenzó a orar así como sabía, but then something hit her heart and said, pray in the Spirit. pero algo le dio en el corazón y le indicó, ora en el Espíritu. And she started praying in her normal prayer language. Y ella comenzó a orar en su lenguaje normal, She said then she espiritual. noticed, Y ahí ella notó all of a sudden it changed. que todo cambió inmediatamente. And her prayer language went different. Y que su lenguaje She de didn't repente understand. sonaba diferente y ella no entendía. She said that then all of a sudden, when that happened, Y ella dice que cuando eso ocurrió, this witch esta bruja, changed. ella cambió. She looked at her. Y ella la miró. She began to listen to everything Y she was saying. empezó a poner atención a todo lo que decía. And then the witch ended up giving her life to Y ahora the la Lord. bruja terminó entregando su vida al Señor. Because she heard our Foursquare missionary Porque oyó a nuestra misionera cuadrangular telling her diciéndole a ella all the great things of God todas las cosas grandes de Dios in her own en language. su propio lenguaje. And so God did a great thing. Dios hizo algo grande. Well, then there's another argument. Hay otro argumento. They say, we don't need speaking in tongues anymore Nosotros ya no necesitamos hablar en lenguas, because now we have the Bible. porque ahora tenemos la Biblia. We don't need to do that because now we have the Bible. Ya no necesitamos hacer eso porque tenemos la Biblia. And they use this scripture. Y usan esta escritura. 1 Corinthians 13 and verse 10. 1 Corintios 13:10. He says, but when that which is perfect is come, Que cuando aquello que es perfecto viene, that which is in part will be done away with. y todo aquello que When I was a child, I spoke like a child. incompleto, eso se va a poner a un lado. Cuando yo era un niño, yo hablaba como un niño, I understood as a child. yo entendía como un niño, I thought as a child. pensaba como un niño, But when I became a man, pero cuando llegué a ser hombre, I put away childish things. yo puse a un lado todo lo que es de niños. Now, I've heard this before. Yo he escuchado esto antes. I've heard people say, well, oh, that's just baby talk. Oh, la gente dice a veces, eso es habladuría de bebés. When you become a mature Christian, you Cuando don't need that anymore. usted llegue a ser un cristiano maduro, usted ya no necesita eso. He goes on in 1 Corinthians 13 to say, Y él sigue en 1 Corintios for now we see through a 13, glass dimly, 12, donde dice, ahora nosotros vemos a través de un espejo oscuro, but then we will see face to face. pero después vamos a vernos cara a cara. Now I know only in part, Ahora solo conozco en parte, but then I shall know even as I am known. pero después voy a conocer como soy conocido. So look what he says.
Then face to face, meaning Y entonces aquí dice cara a cara. when you see Jesus. Cuando vas a ver a Jesús significa eso. Yeah, I don't know everything now. I don't understand Sí, yo everything no now. sé todo ahora, yo no entiendo todo ahora, But he says when the perfect comes, pero cuando viene lo perfecto, when I see face to face, cuando lo veo cara a cara, who's he talking about? ¿de qué está hablando? He's talking about Jesus. Está hablando de Jesús. When you see Jesus and Cuando you're in usted heaven, ve a Jesús en el cielo, you're not going to have to, yeah, of course not. You're not going to have to speak in tongues. claro que ahí usted ya no Or tiene que anything hablar en else. lenguas. Why? ¿Por qué? Because you're with him. Porque ahora estás con Él. You're going to know all things. Ahora vas a saber todo. He's going to make it clear to you and give Él you va a the aclararle understanding. todo y te va a dar el entendimiento. Of course you're not going to need it then. Entonces ahí ya usted no va a necesitar eso. But that's the argument. Pero ese es el argumento que usan. And I question it. Y yo lo cuestiono. When we see Jesus, Cuando vamos a ver a Jesús, yes, we will know all things and understand. sí, ahí vamos a saber todas las cosas y tener And you entendimiento. won't have to speak this language or that Y language or usted no va another a tener language. que hablar esta o la otra lengua. Whatever it is, God will give it to all of us and we will all have the language of heaven. Y como sea, Dios en el momento nos dará aquel lenguaje que podamos comunicarnos en el cielo. However, Como sea, most people I talk to, la mayoría de la gente con la cual hablo, most pastors, they always say, yes, but that's going to be Spanish. algunos pastores dicen, bueno, el idioma en el cielo va a ser el español. I say, okay, brother, God bless you. Ok, que Dios te bendiga. 1 John chapter 3 and verse 2. Primera de Juan 3:2. He says, dear friends, Dice, estimados amigos, now we are children of God. ahora somos hijos de Dios. And what we will be has not yet been made Y known. lo que vamos a hacer todavía no se nos ha revelado. But we know Pero nosotros when sabemos he appears, que cuando Él aparezca, we will be like him. nosotros vamos a ser como Él. You see, then we'll have the understanding. Entonces vamos a tener el So that entendimiento. argument isn't valid. Entonces ese argumento no vale, That, we don't need that anymore. que ya no necesitamos eso. Now, let me ask you something. Déjeme hacerle una pregunta. And I expect 100% to acknowledge this. Y yo espero que el 100% aquí reconozca esto, por lo menos aquí en este salón. How many of you believe in Jesus? ¿Cuántos de ustedes creen aquí en Jesús? Amen, yes. Amén, sí. Jesus said something. Jesús dijo algo. Mark 16 and verse 17. Marcos 16:17. He says, these signs will follow those who believe Estas señales seguirán a los que creen. in my name. En mi nombre, They will drive out demons. ellos van a echar fuera demonios. And they will speak with new tongues. Y van a hablar en nuevas lenguas. What's he talking about? ¿De qué está hablando? Those who believe. ¿De quién está hablando? De aquellos That's que what he creen. says. That's the sign Esa es la señal that you're a believer. que tú eres un The creyente. sign that you're a believer La señal de un creyente is you have authority over es que usted tiene over darkness. autoridad sobre la You have oscuridad. authority over demons. Usted tiene autoridad sobre los demonios. And we know that's true. Nosotros sabemos que eso es But verdad. the second sign is Pero la segunda señal es, you speak in other tongues. usted habla en otras lenguas. That's what he said. Eso I es lo didn't que say él it. dice. That's what he said. Yo no lo digo, es él el que lo dice. Now, did he say, oh, that's only for a few of you? Ahí no dice eso solamente para un par de ustedes. He didn't say, these signs will follow you disciples. Tampoco dice ahí, estas señales le van a seguir a usted los discípulos. No, he said, those signs will follow those who believe. No, aquí dice que estas señales seguirán a aquellos que creen. You believe. ¿Usted cree? That sign will follow. Entonces esa señal va a seguirte. Now, I want you to think about all that Jesus said before he Piensen- went into heaven. Piensa en todo lo que Jesús dijo antes de ir al cielo. Of course, John 14 and 16, he says, I'm going to give you another helper. Y yo también en Juan, which one? John 14, verse 16. Juan 14:16 dice, That he will be with you, listen to what he yo les says, enviaré a un ayudante que forever. va a estar con ustedes por siempre. So I believe that's all generations. He's going to be with Yo you. creo que eso significa por todas las generaciones. The Spirit of truth, who the world cannot receive, El Espíritu de la verdad, quien Because el it does mundo not no know puede him. recibir porque no lo conocen,
He says, but you know him, pero usted lo conocen, he is with you, está con ustedes and he will be in you. y va a estar en ustedes. So Jesus kept talking about these things. Entonces Jesús seguía hablando de estas cosas. Of course, Acts chapter 1:8. Y claro, Hechos 1:8 He said, también. you shall receive Ahí dice, y ustedes recibirán power poder when the Holy Spirit has come cuando upon venga el you. Espíritu Santo sobre Then you ustedes. shall be my Y witnesses. entonces ustedes serán mis In testigos Jerusalem, en Judea, Jerusalén, Samaria, Judea, Samaria and to the y uttermost hasta el parts of the final earth. del mundo. Now, I want you to catch this. Ahora, entienda esto. So far, I'm just laying you a foundation. Ahora estoy poniendo un fundamento. So now Jesus had been speaking to his disciples over and over. Jesús había estado hablando con sus discípulos una y otra vez. They didn't understand, why would you go away from us? Ellos no estaban entendiendo por qué es que se va a ir de nosotros. And he says, it's better if I go. Y él dice, es mejor que yo me vaya. And I thought, what could be better than having Jesus right ¿Qué there? puede ser mejor que tener a Jesús ahí mismo? And yet Jesus kept saying, it's better if I go. Pero Jesús seguía diciendo, es mejor que yo me vaya. Because if I go, Porque si yo me voy, the Holy Spirit's going to. el Espíritu Santo va a He's with venir. you now, Yo estoy con ustedes, but he's going to come in you. pero Él va a estar después en And ustedes. then his last words to them Y sus últimas on palabras this was Acts 1:8. fueron Hechos 1:8. So when he comes, Entonces, cuando Él venga, you're going to receive power. ustedes van a recibir poder. You know the scripture. ¿Usted conoce esa escritura? Now, how interesting. Qué interesante. All this building up to this moment Toda esa construcción hasta este momento that we come to in Acts chapter 2. para llegar a Hechos All 2. of Jesus' words Todas las palabras de Jesús built up to that one moment. llevan a ese momento. You know the moment. Usted conoce ese And when the momento. day of Pentecost had fully Cuando come. llegó el día de Pentecostés. And you know the story, they were all filled. Y usted conoce la historia. Todos fueron llenos. There appeared from heaven a noise like a violent rushing wind. Apareció un sonido del It cielo filled the whole house. como un viento tormentoso There llenó appeared la on them casa. tongues as of a Y fire, vieron lenguas de fuego. distributing themselves and resting on each and Y every one of them. esas se distribuyeron sobre todos y cada uno. And they were all filled Y todos fueron llenos with the Holy Spirit. con el Espíritu Santo. They all began to speak Y with other todos tongues comenzaron a hablar en nuevas lenguas. as the Spirit gave them Como el utterance. Espíritu Santo les daba que Now here's hablasen. what's interesting. Y aquí está lo interesante. I thought, now why did you do that, Lord? Y yo me pregunté, Señor, ¿por qué hiciste eso así? If there's 9 gifts of the Spirit, Si hay 9 dones del you know that from Espíritu, 1 Corinthians 12. usted sabe eso de 1 Corintios 12. And if people say, well, that's the least of all the gifts, Y and si I la gente understand, dice que ese es el don más débil de it's todos, not important. no es importante. I said, then why did you do that with them? Y entonces yo me pregunto, Señor, entonces ¿por qué hizo eso con esta gente? I thought, Lord Jesus, Y yo dije, Señor Jesús, you spent all that time instructing Tú- the apostles les enseñaste todas esas cosas a los apóstoles about the Holy Spirit that was to come. sobre el Espíritu Santo que había de venir, And the first gift you gave them y el primer don que tú le das was speaking in other tongues. es hablar en otras lenguas. I thought, well, why didn't you give them all the gift of healing and they could ¿Por lay qué hands on each other por and qué pray no for les each other? dio a todos el don de sanidad para que ellos impongan manos y todos sean sanos? Why wasn't the gift of prophecy the first ¿Por gift? qué no fue el don de la profecía el primer don? And they could just prophesy over each Y other. entonces podrían profetizarse los unos a los otros. How come the discerning of spirits wasn't the first ¿Por gift? qué no fue el discernimiento de los espíritus el primer don? And they could look at each other and Y ellos discern what was going podrían on. mirarse mutuamente y ver qué es lo que está pasando. How come the word of knowledge wasn't the ¿Por first gift? qué no fue la palabra de conocimiento el primer They don? could say, oh, I know what you've been doing. I Para know que what's pudieran going entender, on. oh, yo sé lo que está pasando en Yeah, usted. no, he didn't do that. No, él no hizo eso. The first gift El primer don, regalo, of the 9 gifts of the de Spirit los 9 dones del Espíritu Santo, was they received that ability recibieron esa habilidad, to pray in other tongues. es orar en otras lenguas. But we've tried to put that away. Pero hemos tratado de poner eso a un lado. Let me tell you what's very sad. Déjeme decirle lo que es muy triste. I've even been in many Foursquare churches. Yo he estado aún en muchas iglesias cuadrangulares. I've been in some where I've talked about these things. Yo he estado en algunas y he hablado de estas cosas. Sometimes only 20% of the people, A veces solamente el 20% de la gente, still Foursquare people, gente cuadrangular, still speak in tongues. todavía habla en lenguas. I was shocked. Yo estoy sorprendido. I also thought, why is it that the devil seems to be so
angry at también this. me pregunto, ¿por qué es que el diablo está tan enojado con eso? Why is this always the subject of controversy? ¿Por qué es ese el tema de controversia? Just a while back in Papua New Guinea, Hace un tiempo atrás en Papúa Nueva Guinea, there was a group of our Foursquare young people. había un grupo joven de nuestra gente cuadrangular. They were just teenagers. Eran adolescentes. And they decided after school Ellos decidieron que después del colegio, they would go and they would pray. que ellos iban a ir y orar. And after school every day they would just go and they would pray. Y entonces después del colegio ellos se reunían y oraban. Well, all of a sudden, one of the days, Y de repente, uno de los días, the doors in the little room they were in blew open. las puertas de este cuarto pequeño estaban abiertas. The windows blew open. Las ventanas se abrieron. And all of a sudden they said they began speaking in a language Y they never heard. ellos de repente comenzaron a hablar en un lenguaje que no habían oído, Now escuchado antes. in Papua New Guinea there's some, I believe, 800 some languages. En Papúa Nueva Guinea hay como 800 lenguajes, But it was a language they never heard. pero era un lenguaje que ellos nunca habían escuchado. So they were all touched by the Lord. Entonces todos habían sido tocados por el Señor. And so they said they went and told their pastor. Entonces ellos dijeron que fueron y le comentaron al pastor. And the pastor said, Y el pastor dijo, cállese, don't tell anybody no about le it. diga a nadie de eso. But they couldn't stop. Pero ellos no podían parar. So one of the older women Entonces una de las mujeres ancianas pulled the children aside agarró a estos niños a un lado. and said, let me tell you what happened. Déjeme decirles, les dijo, qué es lo que ha ocurrido acá. This is what happened in Acts chapter Que 2. esto es lo que ocurrió en Hechos capítulo 2. You see, I want to explain it to you now. Quiero explicárselo ahora a ustedes. It's not as mystical No es una cosa misteriosa or strange. o rara, It's a very natural thing. es una cosa muy natural. And so I want to teach you if I can. Y yo quiero enseñarles si puedo. Well, what is this thing called speaking in tongues? ¿Qué es eso, hablar en lenguas? Well, the word in the Greek language, La that it was palabra written, en el griego it's the word glosse. es la palabra glosé. And glosse simply means this: Y eso significa a language una lengua o un that lenguaje. you did not acquire yourself. Es un lenguaje que That's one usted translation. no aprendió personalmente. But the word glosse just simply means, for the Pero- most part, Pero mayormente significa language. lenguaje. So people go, oh, speaking in tongues, and they make a big thing of it. Hay gente que llega y dice, oh, hablar en lengua, se hacen todo una cosa No, grande. it just means you're speaking in another language. No, eso solamente significa usted está hablando en otro lenguaje. And some translate it this way: a language you didn't learn yourself. Y algunos lo traducen un lenguaje que usted no aprendió personalmente. Now, what is it for? Entonces, Why para- would we do this? ¿Para qué sirve todo esto? Why would this be important? ¿Por qué es esto tan importante? Now, I understand on one hand, with the apostles, they led many to the Lord because those people heard them in their Yo own entiendo language. que los apóstoles, a través de ese lenguaje que la gente entendía, llevaron a muchos a los pies de Cristo. And of course, our missionary that I mentioned, Evelyn Thompson, she led someone to the Lord. Y igual en el caso de nuestra misionera Evelyn Thompson, ella llevó a alguien a los pies de Cristo. What does the Bible say it's for? ¿Qué dice la Biblia? ¿Para qué 1 sirve? Corinthians 14, verse 4. 1 Corintios 14:4. He says, he who speaks in a tongue, or that Aquel glosso, que habla en una lengua, en glosé, a language you didn't learn yourself, esa lengua que usted no aprendió, he edifies himself. se edifica a sí mismo. But he who prophesies Pero edifies the church. el que profetiza edifica la iglesia. So he says, when you speak in tongues, Entonces él dice, cuando usted habla en lenguas, you edify usted se edifica yourself. a sí mismo. Now that word in the Greek language Ahora esa palabra en el griego is the word oikodomeo. Oikodomeo. eso es la palabra en griego. It doesn't matter. But what it simply means is this. Pero lo que significa es esto. That word means to build a house. Esa significa construir una casa, un hogar. So you understand that. It means to build up something strong. Eso significa construir algo fuerte. That word is also translated Esa palabra también se traduce, to mean this. To empower with significa boldness. empoderar con
con valor, con coraje. Now, you remember what happened to Peter? ¿Usted recuerda lo que le pasó a Pedro? I mentioned it last night. Yo lo mencioné anoche. Before the Holy Spirit came upon him, Antes de que el Espíritu Santo viniera sobre él, Peter denied Jesus 3 times. Pedro negó a Jesús 3 veces. His last time La última was to a little girl. fue a una chica pequeña. He denied Jesus. Y ahí enfrente de ella niega a Even Jesús. cursing. Y aún se maldecía. Peter. Pedro. But after the Holy Spirit, Pero después del Espíritu Santo, what happened? ¿qué pasó? Now, this word says you are empowered with boldness. Eso significa usted está empoderado con coraje. What happened to Peter? ¿Qué le pasó a Pedro? Well, 1 minute he's denying Jesus Un to a little minuto girl. atrás estaba negando a Jesús Afterwards, y después he stands up to the multitude él se para delante de las multitudes and he preaches the gospel boldly. y predica el evangelio con coraje, No con longer valor. denying Jesus, Ya no está negando a Jesús, but now pointing at the multitude pero ahora está apuntándole a la and multitud saying, "You crucified y him." diciéndoles, ustedes lo crucificaron. What a difference. ¿Qué diferencia? What happened to him? ¿Qué es lo que pasó con él? So this word says, when you pray in the Holy Spirit, Entonces, esta palabra dice que cuando usted ora en el Espíritu Santo, it builds you up. eso te edifica. Now the Bible says that we are a spiritual house. Ahora, la Biblia dice que nosotros somos una casa espiritual. So this builds your spiritual house up. Eso es lo que construye o edifica su casa espiritual. Now how does it work? ¿Cómo funciona? I don't know. Yo no sé. I just know that when you pray in the Spirit, Yo lo único que sé es que cuando usted ora en el Espíritu, I have to trust what the Word of God yo says. tengo que confiar en lo que dice la palabra de Dios. If He says it builds my spiritual house, Si eso dice que edifica mi casa espiritual, then I trust that. entonces yo confío en eso. It builds my spiritual house. Eso edifica mi casa espiritual. I don't understand how it works. Yo no entiendo cómo funciona. That's up to God. Eso es cosa de Dios. But He says it builds my spiritual Pero Él house. dice que edifica mi casa espiritual. Now let me give you an example. Déjeme darles un ejemplo. There was a great evangelist from the 20th century, Había un evangelista del siglo XX, the earlier 20th century. al comienzo del siglo XX. His name was, very funny name, Es un nombre muy chistoso, Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth. How many have heard of Smith Wigglesworth? ¿Cuántos han oído de él? Okay, so they said many miracles, thousands. Él vivió muchos milagros, miles. Now this isn't 1,000 years ago, this was just in the past Eso century. no fue hace miles de años atrás, sino en el siglo pasado. Not even 100 years ago. Ni 100 años atrás. Thousands of miracles. Miles de milagros. It's also been reported, También se reporta some different numbers, diferentes números, but some say up to 19 people pero algunos reportan que hasta 19 personas Brother Wigglesworth raised from the dead. que el hermano Wigglesworth los levantó de la muerte. One of those he raised from the dead Uno de esos que él levantó de la muerte, were witnessed by many people eso fue testificado por mucha gente, because the man was already in the coffin. porque el hombre ya estaba en el ataúd They were going to put him in the ground y soon. estaban listos a ponerlo en la tierra. But he was in a special room Pero estaba ahí en un cuarto for the especial family members and those to come in and para que los say their familiares y goodbyes. los amigos se despidieran de él. So Brother Wigglesworth came Entonces el hermano Wigglesworth and said, viene everybody go out y él dijo, todos salgan de acá and leave me with him for a y moment. déjeme solo con él por un momento. And he did something very, very bad. Y él hizo algo muy malo. Disrespectful. Eso, Disrespectful. una cosa muy sin respeto. He took the man out of the coffin. Él sacó al hombre del ataúd He carried him up to the wall, y lo llevó a la pared, pushed him against the wall and Lo- held him up there lo empujó contra la pared and said, I command you y le dijo, le ordeno, in Jesus' en el name, nombre de Jesús, live. viva. And he let him go. Y después lo soltó. It's good no one was watching. Y era bueno que nadie estaba observando. He got him again. Y él lo levantó otra vez. Put him up against the wall. Otra vez lo pone contra la I pared. command you in Jesus' name, Ordeno en el nombre de Jesús, live. viva. Boom. Y pum. He picked him up a third time. Otra vez, una tercera vez lo levanta. He said, I told you once. Y yo ya le dije una I vez. told you twice. Y le dije dos veces. And I will not tell you again after Y this. yo no le voy a decir otra vez después In de the name esta. of Jesus, I En el command nombre de you, Jesús le ordeno, live. viva. And the man coughed. Y el hombre tosió.
And he took that man by the hand y tomó al hombre de la mano and he walked out of that funeral home with him. y salieron juntos de esa funeraria. Now, that got everyone's attention. Eso como que llamó la atención. Wouldn't that get your attention? ¿No recibiría la atención suya también? Now, some people, after Smith Wigglesworth had done many miracles. Después de que Wigglesworth había hecho muchos milagros, Now, listen, this is very ahora interesting. escucha esto, es muy interesante. So they said to him, Le "No, dijeron, Brother Wigglesworth, hermano Wigglesworth, what's the secret? ¿cuál es el secreto? What is it that you do ¿Qué es lo que usted hace to have so much power?" para que usted tenga tanto poder? They were trying to find the reason why he had this Y anointing. estaban tratando de encontrar cuál era la razón de esa unción. Is it because you pray so much? ¿Es porque usted ora mucho? Which he did. Lo que él sí hacía. Is it because you read the Bible so ¿Es much? porque usted lee tanta Biblia? Which he did. Aunque él lo hacía. And they said, "What's your secret?" ¿Cuál es su secreto? And he answered with these very few words. Y él respondió con estas pocas palabras. Actually, his response was just a Bible verse. De hecho, su respuesta fue solo un versículo bíblico. One verse. Un versículo. What's the secret to your ministry? ¿Cuál es el secreto de su What's the ministerio? secret to your power? ¿Qué es el secreto de tu poder? This is what he said to the Esto es person. lo que le dijo a la persona. Just one verse of Un Bible. versículo de la Biblia. Jude, Judas verse 24. 24. That's it? ¿Eso es? They're like, "What? ¿Qué? That's it?" ¿Eso es todo? Jude, verse 24. Judas 24. It has to be more complicated than that. Oh, tiene que ser más complicado que eso. No, he said Jude, verse 24. No, él dijo Judas 24. But you, Pero usted, beloved, amados, build yourself up. edifíquense a sí mismos. Remember what I said that word meant before? ¿Recuerdan The lo house que les builder? dije que significa la palabra edificar? Edificar en una casa. One here. Aquí es la misma palabra. Build yourself up Edifíquese a sí mismo in your most holy faith. en su fe. How? ¿Cómo? By praying in the Holy Spirit. Orando en el Espíritu Santo. That's what he said. Eso es lo que dijo. It worked for him. Funcionó para él. He had a few more miracles than those guys who say nothing happens anymore. Él tenía vivía más milagros que aquellos que decían que nada ocurría. So interesting. Es muy interesante. Then I had, this is the reason I started thinking about this message. Esa es la razón por qué yo comencé a pensar en este When I mensaje. read that, I thought, how interesting. Y yo cuando leí eso, yo pensé, ¿qué tan interesante es esto? Then I was talking with a missionary, a Foursquare missionary in Africa. Y después yo estaba hablando con un misionero cuadrangular en el África. And he's just talking about how difficult it is where he works. Y él hablaba de cuán difícil es el ambiente allá donde él trabaja. He said, where I live, Y él dice, donde yo vivo, it's known as the missionary killer. se conoce ese lugar como el lugar donde los misioneros son, pues He mueren. says, missionaries come, Ahí los misioneros vienen missionaries go. y misioneros se van. He says, because the darkness is so great. Porque la oscuridad ahí es tan fuerte. He said, this area, there's so much witchcraft. Aquí en esa región hay mucha brujería. And he says, even pastors, Aún pastores fall. decía, They fall in sin all the caen time. en pecado todo el tiempo. And then he said these Y words. después dijo estas palabras, He said, where I live, donde yo vivo. and he's just kind of rolled out of his mouth. Y eso como que salió así de la boca de este He hombre. said, where I live, you can't even survive Y donde yo vivo, usted hasta puede sobrevivir. unless you pray in the Holy Spirit Usted no puede sobrevivir si usted no ora en el Espíritu Santo. at least 1 hour a day. Por lo menos 1 hora al día. And I went, Y yo pensé, that's interesting. eso es muy interesante. Why? ¿Por qué? If it doesn't mean anything, Si eso no significa nada, why would this seasoned missionary in a great dark place ¿por qué este misionero en un lugar muy oscuro say that? dice eso? Now, I didn't even respond to him. I just listened. Yo no le respondí, yo solamente le escuché. I don't know what to do with that. Yo no sé qué hacer con eso. Then I heard Pastor Jack Hayford, Después escuché al pastor Jack Hayford. used to be our president. Él pues fue nuestro presidente.
Of course, you know, a very, very famous pastor, Usted sabe, un pastor muy famoso, very intelligent pastor. un pastor muy inteligente. Some say he's written more books than he's read. Algunos dicen que él ha escrito más libros de los que ha leído. Pastor Jack was talking to just a small group of us. El pastor Jack estaba hablando con un grupo pequeño de nosotros. Actually, it was just the area missionaries. De hecho, eran solo los misioneros del área, misioneros de área. And he said something very interesting. Y él dijo algo muy interesante. He talked about this a little bit. Él habló de esto un poco. And he said he had a couple. Y él dijo que él tenía una pareja. They weren't pastors, No eran pastores, just Christians, solo cristianos. loved Jesus, Amaban a Jesús. went to church. Vivan a la iglesia. But as a couple, they decided that every morning, Pero ellos como pareja decidieron que todas las before they mañanas, went their way, que antes de que ellos cada uno saliera por su lado, they as a couple would spend time praying que together, ellos como pareja iban a estar orando praying for juntos, their day, orando por el día or whatever had to happen. y de lo que iba a ocurrir y por lo que iba a So that ocurrir went en el on día. for a while. Y eso pues lo hacían por un tiempo, But because they were Foursquare people pero como eran gente cuadrangular and they were filled with the y Spirit, eran gente llena del Espíritu Santo, one day they decided, let's just pray in the Holy Spirit for y a un while. día de esos decidieron, ¿por qué no oramos por un rato en el Espíritu So they Santo? started. Entonces comenzaron And they're praying in the Holy y Spirit. están orando aquí en el Espíritu And then all of a sudden, y de repente they heard a voice. ellos escuchan una voz. The man said something about it first. Primero dijo el hombre algo And the voice that he heard y la voz que él escuchó fue, said this. decía esto: Stop that! paren eso, Stop that! paren eso. When you do that, Cuando ustedes hacen eso, it burns us. nos quema. He said to his wife, Y le dijo a su esposa, Did you hear that? ¿usted escuchó eso? She said, Yeah, Sí, I heard that. yo escuché eso. They went back to praying in the Spirit Y again. entonces siguieron orando en el Espíritu. Stop that! La voz decía, paren eso. Now, let me tell you, Ahora, déjenme decirles, there's no doctrine on that. no hay doctrina en esto. There's nothing in the Bible on that. No hay nada de eso en la Biblia. I don't know if it's true. Y no sé si es verdad. I don't know any of these things. No sé de esas cosas. Other than it was told to me by our esteemed Foursquare president, Solo de lo que me dijo ahí el presidente, who personally heard it. que personalmente escuchó esta historia, And I went away from that and just went, y yo pues salí de ahí y después de haber escuchado esta historia y pensé, again, why otra vez, ¿por qué? does it seem so many are so upset ¿Por with qué this? es que mucha gente se enoja con este don? Is it perhaps ¿Será porque because it's a great secret es un secreto muy grande that we all need to know? que todos tenemos que conocer? Is it perhaps because it's something we really need? ¿Será que eso sí de verdad lo necesitamos? And then I did this little Bible study. Y ahora hice este estudio bíblico And I'll want to continue with this till our close. y yo voy a terminar con esto. How does the Holy Spirit work in our life with this? ¿Cómo funciona o trabaja el Espíritu Santo con esto en If you have it nosotros? on there, turn to Romans chapter 8 and verse Si usted lo 26. tiene ahí, por favor, póngalo Romans 8, Romanos verse 8, 26 a 28. Romanos 8, 26. You know the verses. Ustedes conocen estos versículos. Now, in the same way, Ahora, de la misma manera, the Spirit, el Espíritu, so a capital S, y el Espíritu es con mayúscula, the Holy Spirit, he el says, Espíritu Santo, helps our weaknesses. ayuda a nuestras debilidades. Oh, do we have weaknesses? Oh, ¿tenemos debilidades? Do you have any weaknesses? ¿Usted tiene alguna debilidad? No, not you. No, no, You're usted. Foursquare people. You don't have any Ustedes son weaknesses. cuadrangulares, no. You're perfect. Ustedes son perfectos. Now, the Spirit helps our El weaknesses. Espíritu ayuda a nuestras debilidades. And he says, for we don't know how to pray Y like we después should. dice, no sabemos cómo orar como deberíamos. And let's be honest. Y seamos sinceros. Do we really know how to pray? ¿De verdad sabemos cómo orar? Oh, but we as pastors, we do. Ah, sí, como pastores lo We have sabemos. authority. Nosotros tenemos autoridad. And when we pray, we change our voice. Y cuando nosotros oramos, cambiamos nuestra voz. When we talk to one another, we oh, hey, how are you Cuando doing? hablamos los unos al otro, entonces hablamos ahí normal. But when we pray, it's, oh, I pray in Jesus' name. Pero cuando oramos, entonces sí, en el nombre de Jesús, aleluya. Our voice changes. Entonces nuestra voz cambia. Because we know how to pray. Porque nosotros sí sabemos cómo orar. But really, we don't know how to pray. Pero en realidad no sabemos. You know, even when we pray,
pray for a few moments. Y de hecho, aun cuando oramos por un rato. I remember for years we often had our hour prayer meetings at Yo church. recuerdo que por años teníamos esa hora de oración. And I tell people, oh, just go and find a place to pray. Y yo entonces le decía a la gente, vaya, busque un lugar donde vas a And orar. as pastor, I'm walking around and I'm Y praying yo- and I'm listening. Y yo como pastor caminaba por ahí entre ellos y escuchando. And I realized they don't know how to pray. Y me daba cuenta, ellos no saben cómo Even orar. though I have taught and taught and Y taught, aunque les he enseñado y enseñado, I have a 9-week series I teach on prayer. yo tengo una serie de 9 semanas en las que enseño sobre I can oración. talk for 9-week series, 9 hours Yo puedo hablar por 9 horas to tell you how to pray. y enseñarles de cómo orar. But we don't know how to pray for 9 hours. Pero nosotros no sabemos cómo So hacerlo. I'm listening to these people pray. Entonces yo estaba escuchando a esta gente orando. Oh, go. We're going to pray for an hour, so just go pray. Entonces vamos a orar por una hora, así que siga adelante. And you hear them. They go, oh, Lord, dear Lord. Y ahora oye, Lord, oh Señor amado. just bless my pastor. Oh Señor, simplemente bendiga a mi pastor. And Lord, yes, and bless my family. Y sí, Señor, bendiga a mi familia. And Lord, I just pray Y that you bless Señor, our business. y Señor, que bendigas mi negocio. And of course, Lord, bless our Y children. también, Señor, bendiga a nuestros hijos. And Lord, bless my son who's not Y doing all the right mi things now. hijo, bendígalo a aquel que no está haciendo las cosas como bien. And Lord, Y Señor, bless our city, yes, Lord, sí, bless sí, our city, Señor, nuestra yes, ciudad Lord, también. hallelujah, bless Bendígala, our city. aleluya. And oh Lord, bless my pastor, Oh, sí, Señor, bendiga a mi bless pastor. my family, Lord, Bendiga a mi help familia. my children, Lord, Ayúdele a mis hijos. help them all, Lord, Oh, ayúdales. and oh Lord, touch our city. Y toca nuestra ciudad. And what do I pray? ¿Qué oro más? Oh, I know. Oh, sí, ya sé. Our Father, Padre who art in nuestro, heaven, que estás en el cielo, hallowed be thy name. santificado sea Thy tu kingdom nombre. come, Tu reino thy will be venga. done, Tu on voluntad earth se as it haga, is in heaven. como en el cielo también en la tierra. Give us this day our daily bread. Danos el pan de cada día. You know the rest of the prayer, Usted sabe el resto. which is good. Lo que es bueno. Then all of a sudden we go, oh, Y después van. that's been 4 minutes. Eso lleva 4 minutos. I still have 55 Todavía 56 tengo minutes. 55 minutos. Oh Oh Dios. Lord, bless my pastor. Bendiga a mi Bless our pastor, church. nuestra Bless iglesia. my children. Bendiga a nuestros Bless hijos. my family, Mi Lord. familia, bendígala. Oh, this prayer thing's really hard. Wow. Esa cosa de la oración sí es muy fuerte. I don't think I'm coming back to prayer next Yo week. This creo is que too no hard. vuelvo a la hora de oración. Or then, O I don't know how to pray. No So sé we cómo go orar. and we buy, they have these books of famous prayers. y entonces ahora compramos esos libros con oraciones famosas. So they get the book and they pray all the famous prayers. Y entonces ahora consiguen el libro y oran todas esas oraciones famosas. Because we don't know how to pray. Porque nosotros no sabemos cómo orar. Always do we. Be honest. Sea honesto. Now look what he says. Mire lo que dice. We don't know how to pray like we should. Nosotros no sabemos cómo deberíamos orar, But the Spirit pero el Espíritu, Himself. Él mismo. Who's that? ¿De qué está hablando? Who is that? ¿Quién es Él? Who's the Spirit Himself? ¿Quién es el Espíritu? Who is that? ¿Quién es? It's God. Dios. So God Himself, Dios mismo. read the scripture. Lea la Escritura. He prays for you Intercede por usted with groanings too deep for con words. gemidos indecibles. So who prays for you? ¿Don quién ora por usted? God Himself. Dios mismo. Wow. Can you imagine? ¿Puede usted imaginarse? God Himself. Dios mismo. I didn't make this up. Yo no me inventé esto. It's in your Bible too. Eso también se encuentra en su Biblia. Now look what he says. Mire lo que dice. So God Himself, the Spirit Himself, Entonces el Espíritu mismo, He who searches quien the escudriña hearts el corazón o los corazones and what the mind of the Spirit is. y entiende lo que es la mente del Espíritu. Now listen to what he says. Y mire lo que dice. Because He prays for the saints. Porque Él intercede por los santos. Who are the saints?
Nosotros somos los santos, It's you and me. usted y yo. He prays for the saints. Él ora por los santos. How? ¿Cómo? According to De the will of acuerdo God. con la voluntad de Dios. So how does he pray for you? Entonces, ¿cómo es que ora él por usted? According to the will of God. De acuerdo a la voluntad de Dios. He doesn't pray ridiculous prayers. Él no ora unas oraciones ridículas. Oh, yes. Just get them a new Mercedes Benz. Oh, sí, consígale un Mercedes-Benz nuevo. Get them the new big house. Oh, que él pueda tener una Oh, no, casa he doesn't do grande. that. He prays with you according to the will of God. for Él you. ora de acuerdo a la voluntad de Dios. Whatever that may be. Lo que sea eso. And then look at verse 28. Y después mire el versículo 28. Now I want to tell you, I want to teach you something. Ahora quiero enseñarles una cosa. Romans 8 and verse 28 Romanos 8:28. is the most mistaught verse in the Bible. One of Ese them. es el versículo más mal enseñado de toda la Biblia. Now, how many have heard Romans 8:28? You all ¿Cuántos know han it, oído Romanos 8:28? Todos, because seguro. this is how it works. Porque esto es como funciona. Everybody knows Romans 8:28. Todos conocen Romanos 8:28. Even weak Christians know Aún Romans los 8:28 cristianos débiles conocen este versículo. because this is how it works. Porque esto es como funciona. Whenever something bad happens, Cuando algo malo ocurre, your house burns down, su casa se quema, your car is broken, su auto se le daña, you lose your job, usted pierde su trabajo, your dog dies, su perro muere, everything goes bad. todo va mal. Someone comes up to Y you entonces alguien se and aparece quotes Romans y 8:28. le cita Romanos And they 8:28 say, "Oh, don't be sad y le dice, no te estás that your house triste, burned down, aunque se casa haya quemado, your car broke down, aunque su auto se haya you dañado, lost your job, aunque perdió el trabajo and your dog died. y su perro murió. Don't be sad. No se esté triste. God causes all things to Dios work for causa que good. todo eso funcione para bien. So be happy." Así que sea feliz. You ever heard of that? ¿Usted ha oído eso? Oh, yeah. Don't be sad. No, no esté triste. God works all things for good. Dios hace que todo salga bien. Yeah, but Sea Lord, para bien. I love my dog. Oh, pero yo amaba a mi perro. I like that dog. How's this Yo, working for good? yo quería ese perro. ¿Cómo va esto a ser para bien? Lord, I like my house. Me gustaba mi casa. It's gone. Y ahora ya no está. Well, no matter what, yes, we trust the Lord. Sí, lo que sea, nosotros seguimos confiando en el Señor. But that's not what this verse is talking about. Pero de esto no está hablando este versículo. One of the first things I learned in Bible college. Yo cuando estaba en el instituto Pastor bíblico, Paul, you would have learned the same thing. You would have learned the same thing. Pastor Pablo, usted aprendería la misma When you cosa. study the Bible, Cuando usted estudia la Biblia, you always read the verse before usted siempre debe leer el versículo antes and you read the verses y after. después usted lee los versículos después. Right? ¿Es eso correcto? Pastors, right? Pastores, You don't just pick one verse usted no solamente saca un versículo and then build your doctrine on y it. después hace una doctrina de eso. You've got to study the whole thing. Usted tiene que estudiar toda la cosa. So now look at this in the context. Ahora mire esto en el contexto. What he says. ¿Qué es lo que dice? So again, the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. Verse El 27. Espíritu, en versículo 27, dice, intercede de acuerdo a la voluntad de Dios. So what he's saying is the Spirit is praying for you Entonces lo que dice es que el Espíritu Santo ora por usted according to the will of de God. acuerdo a la voluntad de Dios. Okay, now that's good. Eso es bien. Because how many know that if God prays for you, ¿Cuántos saben que cuando Dios ora por usted, he's going to get what he asked for? Él va a recibir lo que ha pedido? Right? Isn't that right? ¿Está bien eso? If God prays Si for you, Dios ora por usted, how many know God doesn't have to fast and pray for 40 days and ¿cuántos 40 saben nights que Dios no tiene que ayunar por 40 días to get an answer? y orar para recibir una respuesta? The Lord doesn't have to say, no, hey, Gabriel, come over here. Dios no tiene que decir, Michael, oye, Gabriel, you too, Miguel, venga come on usted over también, here. vamos. We got a big one this time. A ver, tenemos una grande hoy. Oh, it's difficult. Esta está difícil. Brother so-and-so is really having a tough time. El hermano tal tiene un momento muy difícil. Call all the angels. Llame a todos los ángeles. We need to fast and pray for them Tenemos que ayunar y orar por so that él. it all comes out okay. Y para que todo salga bien. After all, his dog just died. Y después de todo, su perro murió. That's a tough one. Esa es una mayor. No. Whatever he asks for, Todo lo que él pide, he gets. él lo recibe. So if he prays for you according to the will of God, Si él ora de acuerdo a la voluntad de Dios, he's going to get what his will is. entonces va a recibir de acuerdo a su voluntad. And then we read verse Y 28, después leemos versículo which 28, says,
lo que dice, and then we know y después sabemos that God causes all things to work together que for good. Dios hace que todas las cosas le ayuden a bien. Hello? ¿Aló? If God is praying for you according to his will, Si Dios está orando de acuerdo a su voluntad, then of course all things are going to work together for good. entonces todo naturalmente va a ser para bien o ayuda bien. Because we know that it's his will. Porque sabemos que es su voluntad. What is his will, of course? To prosper you and to not to harm Y you, claro to give you a que su hope, will to give you a es future, prosperarte y darte una esperanza, un futuro, to use you. que usarte. It's always, of course, his will to work in your life. Es su voluntad obrar en tu vida. And even if it is through a difficult time, Y aún si es a través de tiempos he difíciles, prays for you according to his will. Él ora de acuerdo a su voluntad. So what it means is this. Lo que significa es esto. Those who are praying in the Spirit Aquellos que están orando en el are Espíritu, building their spiritual house, están edificando su And the casa Holy espiritual, Spirit y el Espíritu Santo is praying for you Él está orando por usted according to the will of de God. acuerdo a la voluntad de Dios. According to God's will that will work all things De together acuerdo a la voluntad de Dios que va for your good. a hacer todas las cosas para que le ayuden a usted a bien. Let me give you a funny example. Voy a darles un ejemplo chistoso. I had an old a Foursquare pastor friend, Un amigo pastor cuadrangular. and he told me this funny story. Y él me contó esta historia. When he was engaged to his wife, Cuando él estaba Before they're married, of course. comprometido con su esposa, pues todavía no estaba casado. he said that all of a sudden, just 1 week before the wedding, Y de repente, una semana antes del matrimonio, everything was prepared. todo estaba preparado. The place, the hall was rented. El salón había sido arrendado, All the wedding party was prepared. toda la fiesta estaba Things preparada, were paid. todo había sido pagado, Everything was ready. todo estaba listo. All of a sudden, 1 week before, De repente, una semana antes, she says, "Oh, ella dice, I don't think I'm supposed to marry you. oh, yo creo que no me debo casar con usted. I'm just going to seek the Lord about it. Yo voy a buscar al Señor y preguntarle a ver qué dice. Wedding's canceled." El matrimonio es cancelado His heart sunk. y su corazón pues cae al piso. Well, then a little bit of time went on, Y después de un tiempo, and she met someone else ella se encuentra con otro and was engaged to marry him. y se compromete con él Oh, he was so mad. y él estaba tan enojado, Oh, I'm so mad. estaba tan enojado. And after several months, Después de un par de meses, one morning he said he woke up una mañana, dice él, despertó and he said the Lord spoke to him y dice que el Señor le habló and said, "Pray for her. y él le dijo, ore por ella. Pray for her. ¿Orar por ella? Pray for her." Ore por ella. Thought, I'll pray for her. Sí, yo oro. Yes, Lord, I'll pray for her. Sí, Señor, voy a orar por I'll ella. pray she dies. Que muera. And that man too Y ese hombre que también, hurt me like that. ¿cómo me pueden herir así? And the Lord spoke to him and said, Y el Señor le habló y le dijo, "No, don't you pray. no ore así. Pray in the Holy Spirit." Ore usted en el Espíritu. And he said it was overwhelming. Y él dice que eso pues lo And he didn't tomó want to do it, y no quería hacerlo. but he obeyed and he started in his room just praying in the Holy Y Spirit. él obedeció y comenzó a orar en el Espíritu. Now he said he hadn't talked to her for I think 6 months. Y él pues no había hablado, decía, por 6 meses. And while A he's ella, no le praying había in the hablado. Spirit, Y cuando él estaba orando en el Espíritu, his telephone rings. el teléfono suena. He looks. Él mira Hello? y dice, hola, It was her. era ella. Guess what she said? Y adivinen qué dijo. She says, "I don't know what's going on, Y ella dice, yo no sé qué es lo que está pasando, but the Lord just spoke to me. pero el Señor me acaba de hablar. He told me I made a mistake, Él me acaba de decir que yo cometí un that I'm error, not supposed to marry the man I'm que engaged yo to, no debo casarme con el cual estoy comprometido, but I'm supposed to marry you." pero me debo casar es más bien con usted. It's a good thing he didn't pray that she died, Menos mal no oró que muriera, because they were married and then had some children. porque después se casaron, tuvieron hijos, And again, he's a Foursquare pastor. y hoy pues él es pastor cuadrangular. You see, this is just what happens. Eso es lo que ocurre. See, if you're praying in the Spirit, Cuando usted ora en el Espíritu,
God prays for you according to his will. Dios ora His para purpose. usted de acuerdo a su voluntad. Now, I'm going to give you this last example, then Este finish. último ejemplo y termino. I was off in the island nation called New Caledonia. Yo he estado en aquella nación que se llama Nueva Caledonia. We now have a Foursquare work there. Ahora tenemos una obra cuadrangular ahí. Well, while I was there, this was actually before Foursquare was there. Y cuando yo estuve ahí, eso es antes de que llegó la cuadrangular ahí, I was teaching a group of pastors. yo estaba enseñándole a un grupo de pastores. And I preached all week long, from Monday to Friday. Y yo enseñé toda la semana, de lunes a viernes. Well, I was very tired. Y yo estaba muy cansado. I preached all I had, and I had Yo nothing left in me. prediqué todo lo que tenía y no había nada más en mí. So Friday came, Entonces llegó el viernes and I was so tired. y yo estaba tan cansado. I just couldn't. I didn't even know how to pray or Yo ya ni study. sabía cómo orar ni estudiar. And I had to go to the service that night, Y yo tenía que ir al culto, a la reunión esa but I noche. couldn't even study the scripture. Pero yo ni podía estudiar la escritura. I was so tired. Yo estaba tan cansado. So I walked around in my hotel room. Entonces yo caminaba en mi I had a few hours, cuarto en el hotel, yo tenía un par de horas and I just prayed in the Holy y Spirit. yo solamente oré en el Espíritu Santo. Just because I was too tired to do anything else. Y de verdad, era y yo solo lo hacía porque estaba cansado para hacer cualquier otra cosa. So I went to the service. Entonces fui al culto. And while I was at the service, I was still so tired Y aunque estaba ahí en el servicio, That I fell todavía asleep. estaba cansado y me dormí. I fell asleep during the worship service. Durante el tiempo de la adoración yo me dormí. And then all of a sudden I heard them say my name. Y de repente escuché que estaban diciendo mi nombre. Now they speak another language that I don't understand, Ellos hablan otro idioma, así que no los but I entendía. heard them say my name. Pero los escuché decir mi nombre. So I woke up Entonces yo me desperté and they said, Brother Jerry, you have to come y share. entonces me dijeron, hermano Jerry, tiene que I venir. thought, oh no, I'm so tired. Y yo dije, oh no, yo estoy muy cansado. So the thought came in my head. Entonces un pensamiento vino a mi mente. I'm usually a long preacher, Yo soy normalmente un predicador de largometraje, but this night I thought I want to preach really short. pero esta noche yo pensé voy a predicar So I bien preached corto. my shortest sermon ever. Y entonces yo prediqué mi mensaje más corto. And finally thought, oh, I'm finished. Y finalmente dije, wow, terminé. Now I know these people, Yo conozco a esta gente. and they always want the visiting pastor Y ellos siempre quieren que el pastor que los visita, to come and pray for every que single one. él ore por cada uno de ellos. And I thought, oh no, Y yo dije, oh no, this is going to take all night long. esto va a tomarme toda la noche. So my mind went, Entonces mi mente, I know what I'll do. yo sé que lo que voy, en mi mente yo pensé que esto es lo que voy a hacer. Now let me tell you, Déjenme decirles, Jesus should have struck me with lightning, Jesús debería haberme tumbado con un rayo, because I didn't have a good motive. porque yo I no was just tenía tired. un motivo, una actitud muy So I buena. thought, I can't pray for all those people. Yo pensé, yo no puedo orar por todo So I esto. just said, stand up, Y yo entonces dije, pónganse todos de pie, stand up. todos pónganse de pie. And they all stood up. Y todos se pusieron de pie. I said, lift your hands. Y yo les dije, levanten sus manos. Do you have a need tonight Si usted tiene una necesidad esta noche that you need Jesus to touch? y que usted necesita que Dios te toque ahí. Yes, they all had Sí, a need. sí, todos levantaron la mano. I said, Jesus is ready to touch you. Y le dije, Jesús está listo para tocarte. Then I thought, Y yo pensé, I said, I don't have to touch you. yo no tengo que tocarlos, Though they always want the visiting pastor to porque pray. siempre quiere que el pastor visitante los toque. I don't have to touch you Yo no los tengo que tocar, because Jesus is here. porque Jesús está acá. He will touch you. Él te va a tocar. Again, Jesus should have struck me by lightning. Ahí Dios otra vez me debería haber tumbado con un rayo. So I said, are you ready? Y entonces les dije, ¿están listos? Yes. Sí. And I said, now, touch them. Y yo entonces dije, tócalos. And the whole place went, Y todo el lugar cayó. I went, wow. Y yo dije, wow. I did. I went, Benny Hinn. Oh, Benny Hinn. Wow. Now, it's quite funny because
Esto es chistoso. We had a rented facility, kind of Nosotros habíamos arrendado un lugar, like this, not quite as big. algo así, pero no tan grande. But the facility belonged to the Catholic Church. Pero este salón pertenecía a la Iglesia Católica. So the nuns were watching over it. Entonces las monas estaban What por we were todos doing. lados mirando lo que estamos So the haciendo. nuns were all the way around. Entonces las monas estaban por todos lados. And even the nuns got hit. Y aún las monas fueron tocadas. So I said, wow, that was pretty good. Oh, yo dije, esto está bueno. I never saw anything like that. Yo no había visto algo así. Lord, I can't believe you did that. Y yo dije, Señor, yo no puedo creer que usted haya hecho eso. I didn't even have a good attitude. Yo ni tenía una buena actitud. Why would you do that? ¿Por qué hiciste todo eso? So because I was so tired, Y porque yo estaba tan cansado. I told one of the pastors there. Entonces yo le dije a uno de I los said, pastores. now let's go. Y le dije, venga, vámonos. They're all sleeping. Let's Ellos go. todos están durmiendo, vámonos. I said, I want to go home to sleep. Yo quiero ir a dormir. I'm so tired. Estoy tan cansado. I had a flight very early the next morning. Yo tenía un vuelo a la otra mañana, So muy de I mañana. said, let's go. Entonces le dije, vámonos. And he goes, no. Y él dijo, no. I said, yes. Sí, le dije. I have my Bible, my things, let's Yo go. tengo mi Biblia y mis cosas, vámonos. And now the door was over here. Y la puerta estaba por allá. And he says, no. You see all the people over on that wall? Y él dijo, no, usted ve toda esa gente allá junto a esa He pared. said, we put them all on that wall because Nosotros las pusimos todos allá contra la we pared. advertised Porque nosotros hicimos el anuncio that you pray for the sick. que usted ora por los enfermos. And that's why all these people come. Y por eso es que han venido. And I said, yeah, but look, they're all, Jesus is touching them. Y yo dije, sí, pero Dios ya los tocó. He said, oh, no. Él dijo, no, You have to stay usted se tiene que quedar. because they expect you to pray for them. Porque ellos están esperando que usted ore por ellos. And if you don't, Y si usted no lo hace, we'll be embarrassed nosotros vamos a quedar that we avergonzados. advertised something and you didn't do Porque it. nosotros anunciamos algo y usted no lo hizo. And I went, oh, no. Y yo dije, oh no. Oh, I said, I'm so Y tired. yo dije, yo estoy tan cansado. And I said, and I have to listen to every prayer request? Y yo tengo que escuchar cada una de las peticiones. That'll take me all night. Eso me va a tomar toda la noche. So then I thought again, Y entonces yo volví a pensar. okay, they all want me to pray for them. Ellos quieren que yo ore por So I ellos. said, okay, get them all up, get all those people, and they bring them all the way Y up here to entonces the yo front. dije, no, pues está bien, reúnanlos, tráiganlos aquí al So they made frente. a big line from one end Entonces to the hicieron other. una fila larga de una esquina a la otra. And I really, I didn't want to listen, sorry. Pues lo siento, pero yo no quería I escuchar. knew I was too tired to listen Yo to every prayer. sabía que estaba muy cansado para escuchar cada una de Then las they peticiones. interpreted it to Y me. después lo interpretaban a mí. Then I prayed, Y entonces yo oraba. and they interpreted back to Y them. entonces se lo interpretaban a ellos. So, I went, oh, this will take forever. Y yo dije, esto va a tomar para siempre. So I went to the far side over there, Y entonces yo fui al lado de allá and the door was over there. y la puerta estaba allá. So I went to each one. Entonces yo fui a donde cada uno. Now they didn't understand what I was saying Entonces ellos no entendían lo que yo estaba because diciendo. I'm praying in English and Porque they yo didn't know estaba English. orando en inglés y ellos no entienden inglés. So I just tried to look holy. Entonces yo simplemente puse una mirada santa. I wasn't being holy, Porque yo no estaba but I tried santo. to look holy. Pero por lo menos estaba dando la apariencia. Each one I went to and I went, Y entonces donde iba, entonces yo iba, Jesus. tócalo, hallelujah. Heal them, Jesus. sánalo Jesús. And let me tell you, Déjeme decirles, nothing was happening. nada estaba There ocurriendo. was no Benny Hinn anymore. No Nada- stuff happening ya no anymore. estaba eso de Benny Hinn, no, nada But estaba ocurriendo. I'm trying to get to the door. Yo estaba tratando de salir por la puerta. So I kept going. Yo seguía, Heal in Jesus' name. sánalo. And I just went back all the Y way. yo seguía. And then all of a sudden, Y de repente, this pastor starts yelling. ese pastor comienza a gritar. And the pastor says, look. Y él dice, mira. I went, look at what? ¿Y qué miro? He goes, look. Mire. What? ¿Qué? He says there's blue water. Ahí hay agua azul. I don't see any blue water. Yo no veo He nada de says, agua it's azul. coming out of you. Está saliendo de usted. It's coming out of me? ¿De mí? He goes, yes. Sí. It's going to all the people. Va esa agua donde toda la gente. Everyone you touch and pray for. Cada cual que usted toca. The blue water's going on El them. agua azul va donde And se I'm los thinking, salpica. Y yo This pensé, pastor. ese pastor. What's the word, loco? Yeah, he's crazy. There's no blue water. Es que nada de agua azul. I don't feel anything here. Yo no siento nada.
Well, finally, I get all the way to the other end. Y finalmente llegué And the a la otra last esquina. person there for prayer Y la última persona que quería was a oración boy, I want to say about 11 to 13 years era old. un chico como de 11, 13 años And he had crutches, y tenía las muletas. and his leg was all bandaged up. Y su pie tenía bandaje. And the blood was coming through. Y aún la sangre estaba ya saliendo. They had told me, I think he tried to cross his street, Y creo que lo que me contaban era que trató de cruzar la calle and he didn't make it when a truck was coming, y él no llegó al otro lado cuando llegó un camión. and he fell, and the truck still rolled Él over his leg. cayó y el camión pasó por encima So the del bone pie. was crushed, Entonces el hueso estaba totalmente destruido and he was in great pain. y tenía gran dolor. And he was the last one there for prayer. Y él era el último que estaba ahí pidiendo oración. And I went to him, Y yo fui donde él and I thought, thank the Lord, I'm almost out the door. y yo dije, gracias a Dios, ya estoy saliendo por esa puerta. But I put my hands on it, Pero puse mi mano sobre él and I heard this. y yo escuché esto. And so did the people around. Y también la gente alrededor. A noise Un ruido of the bone going back together in his de leg. los huesos, cómo se pusieron en su lugar. And the boy started shouting immediately. Y el chico comenzó a The pain gritar is gone, the pain is inmediatamente gone, y the pain decía, is gone. el dolor se ha ido, el dolor se ha ido. Now, Ahora, hallelujah. aleluya. I went, thank you, Jesus. Y yo dije, gracias Jesús. And then I said, now take me home now. Y ahora dije, llévame a casa. 'Cause I was so tired. Well, the Yo next estaba morning, muy cansado a la mañana. I was up very early. Yo me había levantado muy temprano. I believe I had to be at the airport by 6 a.m. Yo creo que debía estar en el aeropuerto a las 6 de la So I'd mañana. only had a few hours sleep, and then Entonces solo dormí un par de horas. 4:30 or so I was awake. Entonces a las 4:30 estaba despierto. And then at 5 they came and they were Y a taking me to las the airport. 5 llegaron y me llevaron al aeropuerto. Now, while I was going to the airport, all these pastors packed into one car. Y entonces cuando íbamos al very aeropuerto, tight. todos estos pastores metidos en el carro. And they were all talking. Todos ahí bien Talking in their angostos y language and they're going and going. hablando en un lenguaje que yo no entendía. They weren't even talking to me. Y ni me hablaban a mí. They sounded so excited. Y ellos estaban tan emocionados. So I said, what are you guys talking about? Y yo les pregunté, ¿de qué están hablando ustedes? And the only pastor who spoke English, Y el único pastor que hablaba inglés, he said, don't you know? y él decía, ¿usted no sabe? And they said, no, what? No sé qué. And he said, we were up all night long. Nosotros nos quedamos despiertos toda la noche. I said, well, good for you. Y yo dije, pues bien por ustedes. I'm tired. Yo estoy cansado. And they said, well, we were up all night. Nosotros estábamos despiertos toda la noche. Because they said, you know all the people you prayed for at the end? Porque esa gente por la cual usted oró al final, Everyone was healed. cada uno fue sanado. They said, everyone. Y ellos dijeron, cada uno. Everyone in the entire line. Cada uno en toda esa fila. I went away and said, I can't believe that. Y yo dije, yo no puedo creer eso. With my bad attitude, Con mi actitud mala, with who I am, ¿y quién soy yo? I was terrible. Yo fui terrible. And I said to the Lord, Y yo le dije al Señor, why would you do such a thing? ¿por qué haces esas cosas? Of course, the Lord said, because I love those people. Y el Señor, claro, dijo, pues yo amo a esa gente. And then I felt the Lord remind me something. Pero después sentí que el Señor me recordaba una cosa. Before that service, Antes de ese servicio, de ese culto, remember, I was too tired to pray. yo estaba muy cansado para orar. But for 2 hours, Pero por 2 horas I prayed in the Holy Spirit. yo oré en el Espíritu Santo. And what I believe is this. Y lo que yo creo es esto. Though I wouldn't have prayed right, Y aunque yo no hubiera orado debidamente, but the Spirit Himself pero el Espíritu mismo prayed for that meeting oró por esa reunión according to the will of de God. acuerdo a la voluntad de Dios. Hallelujah. Hallelujah. Now I'm finished, Yo estoy terminando, but I just want to give you this practical advice. pero les doy este consejo This práctico. is what I've learned. Esto es lo que yo he aprendido. I'm very, very busy sometimes. Yo a veces estoy muy ocupado. And you as pastors, you're busy too. Y ustedes como pastores también están ocupados.
Sometimes, as I told you last night, there's literally been times I've had to preach up to 50 times a month. Y como anoche les dije, a veces hay momentos donde tengo que predicar 50 mensajes por semana. So to be honest, I don't have time to pray. Y para serles honesto, yo no tengo tiempo para orar. I never know where I'm at. I wake up in a different city A all the veces time. no sé dónde estoy, despierto en una ciudad diferente And it's very hard for me to pray. y es muy duro para mí The way I orar. should. Orar de la manera como debería. I can't just get up every morning at 5 a.m. Yo no puedo levantarme toda la mañana a las 5 de la because mañana I never know where I'm going to be or what time porque zone yo I'll be nunca in. sé dónde voy a estar y en qué tiempo horario voy a estar. But this is what I do. Pero esto sí es lo que yo hago. Everywhere I go. Donde sea que yo vaya. I'm walking through the airport. Yo ando por el aeropuerto I'm praying in the Holy Spirit. y yo estoy orando en el Espíritu Sitting Santo. on the airplane, Yo estoy sentado en el aeropuerto, I'm praying in en el the Holy avión. Spirit. Yo estoy orando en el Espíritu. just slightly under my breath. Y ahí va praying in the Holy Spirit. voz baja orando en el Espíritu. I'm in the shower, I'm Yo praying in the Holy estoy en la Spirit. ducha, yo estoy orando en el Espíritu Santo. I'm in the car driving to the Yo meeting, I can be estoy praying in the en Holy el auto Spirit. yendo a la reunión, voy orando en el Espíritu. See, I don't have to work to do that. Yo no tengo que trabajar para hacer eso. God took the work out of it. Dios me quitó el trabajo de Because eso. I let the Spirit pray through Yo me. dejo que el Espíritu ore a través de mí. His will is always good. Su voluntad siempre es buena. So I see great things happen. Entonces así veo cosas grandes ocurrir. It's not because of me, No es por mí, because He prays es porque Él ora according to the will of de God. acuerdo a la voluntad de Dios.